Vamos a compartir en esta hora palabra del Señor. Algo muy importante, hermano y hermana, que debemos de tomar en cuenta en la vida como un cristiano, como un seguidor del Maestro. Y es que muchas veces o en ocasiones tal vez eh, nosotros cuando nos acercamos a seguir al Maestro, queremos, es verdad, seguirlo, pero a veces nos hace muy difícil hacerlo como Él nos manda. Y por eso el tema en esta oportunidad es, hermano y hermana, un tema que realmente debe estar en la vida de nosotros cotidianamente y que debe ser una exclamación al Señor y una necesidad para hacerlo correctamente. Y el tema es obedeciendo la voluntad del Eterno. Y como base de la enseñanza mencionaba un pasaje que les apareció a ustedes en el link que fue enviado a todos para esta reunión. Quise colocarlo al principio porque realmente logro entender y he entendido como lo hacía el salmista. Y es que realmente no sé cómo hacer la voluntad del Señor. Y por esa razón él exclamaba de la siguiente manera, y por ello quiero que leamos primero ese verso que se encuentra en el libro de Salmo 143 y el verso número 10. Salmo 143 y el verso 10 nos dice, le decía a él, y creo que oportunamente nosotros debemos de hacerlo igual, porque si no, entonces creería que tengo la capacidad de hacerlo sin ayuda de él. Y mencionaba a él, enséñame a hacer tu voluntad. Oiga bien, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. La primera parte nos vamos a quedar nada más. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Entonces, ¿qué se le viene a la mente a usted cuando lee este pasaje? ¿Qué se me vendría a la mente a mí? Lo primero que yo creería, hermano y hermana, es que el salmista no se sentía con la capacidad personal de él de hacer la voluntad del Señor. Y por eso le rogaba al Eterno que le enseñara a hacer su voluntad. Entonces, creo que en la vida del cristiano es lo primero que debemos de aprender. Que las cosas que nosotros hagamos, que lo que el Señor nos demanda, la única manera de poder cumplirlo, por supuesto, poniendo de nuestra parte, pero que Él nos muestre cómo realmente debe ser, porque si no, entonces, creería, hermano y hermana, que las cosas van a ser como yo pienso, como yo creo o como yo lo interpreto. Definitivamente, cuando abrimos la Sagrada Escritura, necesitamos una interpretación, pero no como yo pienso, no como yo creo. Por eso realmente es importante que yo aprenda y que todos aprendamos que la voluntad del Señor es la que debemos de seguir, no mi voluntad. Porque si yo siguiera mi voluntad, yo me congregaría, yo trataría de servir al Señor, pero no sujetándome a los estatutos, no sujetándome a lo que la palabra del Señor me dice, sino conforme a mi voluntad, o sea, conforme a mi conveniencia, que es lo que sucede en la mayoría de la cristiandad, que profesan seguir al Señor, pero no quieren sujetarse a la voluntad de Él. Entonces, si yo soy igual y quiero ir a mi congregación, pero no aceptar cuando el predicador obviamente lee la palabra del Señor, sino que quiero que la palabra se acomode a mí, entonces ya no hago la voluntad del Señor, sino que trato de hacer mi voluntad. Para ello, hermanos, siempre me aferro a una enseñanza o a una historia que aparece en las Sagradas Escrituras que me gustaría la leyéramos de manera un poco rápido, pero que va a ser de mucha ayuda para mi vida y para la suya, porque si en alguna manera, en algún campo de mi vida yo quiero hacer mi voluntad siguiendo al Maestro,
pues me voy a dar cuenta con esta historia de que nada me sirve entonces, que debo de hacerlo realmente como debe, haciendo la voluntad del Eterno. Leamos en con el primer libro de Samuel, primera de Samuel en el capítulo número 15. Una lectura que lo vamos a hacer un poco rápida, solo ustedes síganme en la lectura para que de ahí saquemos algunas pequeñas conclusiones con respecto a ello. Cuando hablamos de Samuel y justamente en la parte número 15 del capítulo, inmediatamente arrancamos viendo que va a hablar de Saúl, del rey. Entonces quiero que leamos desde el primer verso en adelante, ustedes solo síganme en la lectura. Dice, primera de Samuel capítulo 15 del 1 en adelante. Y Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a que te ungiese por rey sobre todo el pueblo de Israel. Oye pues la voz de las palabras del Eterno. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Acuérdome de lo que hizo Amalek a Israel, que se le opuso en el camino cuando subía a Egipto. El Señor, hermano, para empezar, no se olvida de nada de lo que nosotros hacemos. Pero bien, sigamos. Verso 3. Ve pues y hiere a Amalek y destruirás en él todo lo que tuviere. Oiga bien, y no te apiades en él de todo lo que viviere. No te apiades. Mata hombres, mujeres, niños, mamantes, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues juntó al pueblo, que obedeció en esa parte, y reconocieron en Telaim 200,000 a pies y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl al cineo, idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no te destruya juntamente con él, pues que tú hiciste misericordia con todos los hijos de Israel cuando subían a Egipto. Apartaos pues el cineo de entre los de Amalek. Y Saúl hirió a Amalek desde el Ávila hasta llegar a Sur, que está en la frontera de Egipto, y tomó vivo a Agab, el rey de Amalek, mas a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agab a lo mejor de las ovejas, al ganado mayor, a los gruesos, a los carneros y a todo lo bueno, que no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y flaco destruyeron. Y aquí viene lo interesante, hermano. Fue palabra del Señor a Samuel diciendo, pésame de haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Dice que Samuel se puso triste y clamó al Señor, dice, toda aquella noche. Verso 13, vamos a leer hasta el 15. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí él se ha levantado un trofeo. Y después volviendo, ha pasado y descendido a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú. Yo, oiga hermano, porque esto es lo importante. Yo he cumplido la palabra del Señor. Si yo a usted le pregunto, hermano y hermano, si Saúl cumplió, pues tendremos que sacar justamente ahí, ¿verdad? A colación todo lo que el Eterno le dijo que tenía que hacer y todo lo que Saúl hizo. Verso 13. Vino pues Samuel a Saúl. Vino pues Samuel a Saúl. Y Saúl le bendijo, dice, bendito seas tú el Eterno, que yo he cumplido la palabra del Señor. Samuel entonces dijo, pues, ¿qué balido de ganado y bramido de bueyes es ese que oigo con mis oídos? Estaba escuchando algo que no debía escucharse. Y Saúl respondió, de Amalek le han traído,
porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de las vacas. Y mire, hermano, mire, para sacrificarlas al Señor tu Dios. Aparentemente, hermano y hermana, esta parte, esta última parte donde Saúl dice, para sacrificarla, aparentemente es algo bueno. Repito, aparentemente, porque es un sacrificio que se le iba a elevar al Todopoderoso. Era prácticamente algo bueno, pero lo que he concluido yo y lo que yo realmente he entendido de esto es que no se trata de mi voluntad, no se trata de lo que yo pienso, de lo que yo me imagino al momento de servir al Señor. Es que se trata de hacer la voluntad. Tal vez no estaba mal el sacrificio que iba a hacer. El problema es que estaba en contra a lo que el Señor le había estipulado. Pues todos conocemos la historia. El Señor le dice una cosa y Saúl hace otra. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque muchas veces de repente nosotros queremos hacer algo mucho más o algo mejor, añadir algo más a lo que el Señor me está pidiendo. Y según lo que vemos acá, por muy bonito que fuera el sacrificio que le iban a elevar al Señor, el Señor no lo acepta. ¿Por qué? Leamos el verso número 22. Conocemos la historia, esto solamente es para enfocarnos. Y Samuel dijo, ¿tiene el Señor tanto contentamiento con los holocaustos? Oiga, hermano, y con víctimas como en obedecer a la palabra del Señor. ¿Escucha? Vuelvo y repito. ¿Tiene el Eterno tanto contentamiento con los holocaustos y las víctimas como en obedecer la palabra del Señor? Ciertamente el obedecer, hermano, ciertamente obedecer, pongamos la atención, ciertamente obedecer, ciertamente el obedecer, perdón, es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros. Para que de repente, hermano y hermana, nosotros no vayamos y hagamos lo mismo que está haciendo o hizo Saúl. Tratar de entregar algo al Señor, pero sobrepasándonos de la voluntad de Él. Creyendo yo que es mejor lo que Él me está pidiendo. Él me pide a mí algo y yo digo, no, voy a hacer algo mejor que lo que Él me pide. Con esto no me estoy refiriendo, hermano, a la manera en cómo debemos ofrendar, con el corazón, lo mejor para el Señor. Hablo de lo que dice la palabra, de la voluntad del Señor. De eso es lo que me estoy refiriendo, no a aquellas cosas que el Señor nos demanda, porque Él nos demanda que hagamos las cosas de la mejor manera, pero sin salirnos de la voluntad de Él, que fue prácticamente lo que hizo Saúl. Fue a la batalla, mató a todo lo más vil, pero deja vivo a alguien que el Señor no quería que dejara vivo, al rey, deja vivo a aquellos animales que el Señor le dijo, no los dejes vivos, y sin importar que le iba a elevar una ofrenda. Entonces, con este mensaje, hermano, nos damos cuenta de que cuando nosotros seguimos al Señor, debe ser como Él dice. A pesar de lo que esta carne diga, a pesar de que aquellos pensamientos que se nos vengan, de que de repente no nos queremos ajustar a las medidas del Señor. Nada va a ser igual. Nunca puedo creer yo de que estoy bien, de que estoy en santidad, de que estoy guardando bien, si no me estoy ajustando a lo que el Señor me dice.
porque se trata de hacer su voluntad y no la mía. Esto incluye, hermano y hermana, en todos los aspectos de mi vida, en mi forma de hablar, en mi forma de vestir, en mi forma de andar, en mi testimonio. Todo debe de ser siempre conforme a la voluntad del Señor, porque es ahí donde se muestra realmente cuáles son esos frutos de los cuales Él nos demanda. Entonces, hermano y hermana, después de ver justamente esta parte, quiero que veamos en el libro de Efesios otra parte muy importante, porque es un consejo que las escrituras nos dan con respecto a este tema. El libro de Efesios, en el capítulo número 5, vamos a leer el verso número 17. Capítulo 5 y el verso 17 nos dice, escuchemos, por tanto, no seáis imprudentes, oiga bien, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea, aquí realmente nos damos cuenta, hermano, de que en alguna manera, de repente hemos sido imprudentes en algunas cosas. Hemos actuado como nosotros queremos. Hemos dejado que nuestro carácter, que nuestra forma de ser, que nuestra forma de pensar sea el que vaya adelante de la voluntad del Señor. Pero aquí el consejo que nos da justamente, o que daba el apóstol Pablo a los Efesios, que nos da a nosotros también, es justamente que no seamos imprudentes, sino que, hermano y hermana, veamos o entendamos cuál es la voluntad del Señor. Porque será la única manera en cómo podremos nosotros decir o profesar completamente con convicción y con autoridad de que estoy haciendo lo correcto, porque al final de cuentas, si yo soy de los que de repente me jacto o de los que de repente me creo un poco más que alguien más que está a la par de mí, pero si no me ajusto a la voluntad del Señor, no se verá bien nunca, porque quien nos hace ajustarnos es la palabra del Señor. Habrán cosas que son fáciles de poder hacer y otras que nos costará ajustarnos, pero que al final debemos de hacerlo completamente así como debe. Un pequeño ejemplo. Todos aquí coincidimos en algo porque sabemos que así es. Guardamos el séptimo día, el día de reposo que el Señor santificó desde la creación. Pero ¿cómo lo guardamos? Es algo que debe quedar hoy en nuestra mente. Eso es solo como un pequeño ejemplo. ¿Cómo debe de hacerlo? Las escrituras nos muestran cómo debemos de hacerlo. No haciendo mi voluntad, no hablando mis propias palabras, no siguiendo lo que mi corazón diga. Entonces así, hermano y hermana, pues como un pequeño caso nada más de cómo en nuestra vida cotidiana entonces debemos de aprender a ajustarnos y aprender, como el salmista lo decía, a hacer la voluntad del Señor. Pero no podemos hacerlo solo. Yo no puedo hacerlo solo. Yo tengo que hacerlo siempre con la enseñanza del Todopoderoso y del Maestro que vino a enseñarme cómo debo hacer las cosas. O sea, lo que en la Sagrada Escritura nos indica y lo que el Espíritu nos ayuda a interpretar siendo correctas las cosas es lo que debemos de ajustarnos. Lo demás será parte mía, parte suya, si me ajusto o no. Por ejemplo, la Biblia dice no matarás, pero algunos dicen que se puede matar en defensa propia. ¿Cuál sería la voluntad de Dios? Si usted me pudiera contestar hoy, estoy seguro que me diría, no, la Biblia dice no matarás. ¿Comprende entonces a qué me estoy refiriendo? Es hacer la voluntad de Dios y no la mía. Es lo que el Señor piensa y no lo que yo pienso. Es así como realmente, hermano y hermana, por muy complicado que sea, es la manera de poder seguir al Señor. Veamos ahora, hermano y hermana,
algunas cosas que es muy importante. Vayámonos ahora al libro de Juan, en el capítulo número 6. Vamos a hablar de alguien maravilloso, de alguien que vino a la tierra a morir por usted y por mí, pero que no vino, hermano y hermana, a inventar, que no vino a dejarse llevar por sus pensamientos, por lo que veía, por lo que se imaginaba. Él no habló nada que fuera en contra a lo que lo habían mandado, y es de nuestro Maestro Jesucristo. Juan capítulo 6, Juan capítulo 6 y el verso número 38 nos dice, leamos juntos. El Maestro Jesucristo con sus propias palabras nos dice lo siguiente. Porque he descendido del cielo, y hay una comita, hermano. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, más la voluntad del que me envió. Ahora, ¿y nosotros qué voluntad es la que vamos a cumplir? Nosotros somos enviados a hablarle a las personas. Somos enviados a evangelizar, a adoctrinar. Pero ¿cómo lo haremos? Conforme a la voluntad del Eterno o conforme a mi voluntad. El ejemplo más claro es nuestro Maestro. Él descendió del cielo, vino a la tierra, sumiso. Él era un humano también, hermano. No crea que era alguien de otro planeta, que ni existen, ¿va? Pero como mencionan así, alguien es alguien de otro planeta. No, él era un humano como usted o como yo cuando estuvo en la tierra, por supuesto. Nació de una mujer. Él tuvo, hermano y hermana, hambre, sed, o sea, para darle a entender a usted que él tuvo nuestra misma característica, con la simple diferencia que él no hizo pecado. Es lo único. Pero todo lo demás, él veía a su alrededor y veía todo lo que vemos nosotros. Palpaba todo lo que palpamos nosotros y gustaba lo que gustamos nosotros. Pero a pesar de ver tantas cosas, que pudo enamorarse de este mundo, de lo bello que es, el hermano y hermana vino a cumplir una voluntad, y es la voluntad del Eterno. Y por eso siempre mencionaba, yo lo que hablo es porque mi Padre me lo dio. Eso mismo debe ser en la vida de nosotros. Nosotros debemos de actuar, nosotros debemos de desempeñar nuestra vida cristiana justamente como el Eterno nos indica, no como yo diga y no como yo pienso, hermano, porque si no, al final de cuentas, entonces me salgo del esquema, me salgo justamente, hermano y hermana, de lo que el Señor quiere de mí. Muchos dicen, el Señor ya no demanda nada de nosotros porque mandó a su Hijo a morir a la cruz y ya somos salvos por gracia y no tenemos que hacer nada. No importa, usted puede hacer esto y usted solo tiene que arrepentirse. Tampoco es un juego, ¿verdad? Nosotros hemos comprendido, hermano y hermana, de que el Señor debe darse reverencia. De alguna manera debemos de corresponder todo lo que Él ha hecho con nosotros. Él nos demanda obediencia, pero no, hermano y hermana, como yo supongo que es. Nosotros, cuando queremos buscar algo para poder desempeñarnos, de repente buscamos libros, buscamos informaciones como ser buenos padres, cómo ser buenos hijos, Y aquí está. No tenemos que irnos a internet en ninguna otra parte. En la Sagrada Escritura está todo como debemos de hacerlo. Sin importar cómo actúo yo, cómo actúe usted, pero aquí está. Entonces el Señor nos enseña la manera en cómo debemos de ser nosotros. ¿Qué debemos de hacer? ¿Quedarnos de brazos cruzados? El Señor nos dice, yo soy un manso y humilde de corazón. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Tratar cada día de serlo. Porque no puede ser, hermano,
que nosotros con soberbia, con orgullo, queramos obedecer al Señor. Si Él detesta todo eso. Entonces, somos barro en manos de ese alfarero. Dejemos moldearnos por Él, dejemos que Él nos dé las vueltas que Él quiera darnos y de esa manera aprenderemos a hacer su voluntad. Es la única manera. Y por eso Cristo fue claro ejemplo. ¿Y hasta cuándo lo hizo Cristo? Solo lo hizo un año en la tierra, obedeció un año y dijo, no, ya no quiero más. Ya, suficiente con lo que obedecí. Leamos, lo sabemos, pero leamos hasta cuándo obedeció nuestro maestro. Siempre aquí en el libro de Juan, pero ahora en el capítulo número 19, y vamos a leer el verso número 30, para que agreguemos esta parte del mejor ejemplo que tenemos en las Sagradas Escrituras. Tenemos muchísimo. Todas las historias van a ser, hermano y hermana, maravillosas. Cada vez que leemos una historia en las Escrituras, en las Sagradas Escrituras, de un personaje que luchó y que hizo tanto, wow, maravilloso. Pero jamás nadie se va a comparar a la historia de nuestro maestro. Nadie. Así hayan dado su vida. Pero el del quien vamos a leer y del que estamos hablando, de ese Hijo del Todopoderoso, de esa persona que cuando estuvo en la tierra, hermano y hermana, decidió perder absolutamente todo lo que tenía por amor de usted y de mí. El Hijo de nuestro Padre Celestial, Cristo, fue obediente hasta la muerte. Capítulo 6, el verso 38 del capítulo 19, perdón, y el verso 30, disculpe. Dice el verso 30, y como Jesús tomó el vinagre, dijo, hermano y hermana, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, murió o dio el espíritu. ¿Qué palabras? Consumado es. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a hacer la voluntad del Eterno? ¿Acaso, hermano y hermana, lo haremos hasta que tenga 50 años? ¿Hasta que tenga 60 años? ¿Le hemos puesto nosotros un límite para hacer la voluntad del Eterno? No, ¿verdad? Hemos comprendido, hermano y hermana, de que justamente nosotros debemos de aprender a hacerlo hasta el final. Pues en la Sagrada Escritura encontramos el que persevere hasta el fin, ese es el que va a ser salvo. Ve entonces, hermano y hermana, la importancia de este tema. Obviamente lo comprendemos, sé que lo han estudiado, lo hemos estudiado, pero es necesario cada día de nuestras vidas recordarlo, porque es la única manera en cómo podemos lograr estas palabras que Cristo mencionó, porque el día de mañana a usted ya le toca ir a descansar al polvo de la tierra y esperar la resurrección. En su último suspiro usted podrá mencionar hasta lo mismo, porque ha hecho la voluntad del Eterno, porque he hecho la voluntad del Eterno. Ahora bien, ¿habrá algún beneficio para todo esto? Veamos en Primera de Juan. Primera de Juan en el capítulo número 2. Primera de Juan en el capítulo número 2 y vamos a leer el verso 17. Nos dice lo siguiente. Capítulo 2 y el verso 17. Escuche unas palabras preciosas. Y el mundo se pasa y las concupiscencias. O sea, hermano, todo lo bello, lo asombroso, todas esas pasiones que se ven que andan por ahí, todo, absolutamente todo va a pasar. Pero lo maravilloso de todo es la última parte que usted se la sabe de memoria. Más el que hace, hermano y hermana, la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Entiende? No mi voluntad,
no la suya, es la voluntad del Señor. Eso es realmente el punto que debe estar siempre en nuestras mentes. Obedecer la voluntad del Eterno. Vamos a concluir esta corta enseñanza mencionando, hermano y hermana, también la consecuencia de justamente si no llegamos, hermano y hermana, al final, oiga bien, de esto, de hacer la voluntad del Señor. Vamos al libro de Lucas para argumentar un poquito acerca de esto. Lucas capítulo número 12. Lucas capítulo número 12. Y vamos a leer el verso 47. Capítulo 12 y el verso 47, hablando acerca de la consecuencia que nos va a traer el no hacer la voluntad del Señor hasta el final. Porque podemos estar haciéndola ahorita. Usted puede sentirse bien, pero ¿y mañana? Va a ser la voluntad del Eterno. Si el Eterno le regala la vida, debería. Pero hasta hoy debemos de mantenernos firmes haciendo la voluntad del Eterno. Capítulo 12 y el verso 47 nos dice lo siguiente. Escuche. Porque el siervo que entendió la voluntad de su Señor, ¿la ha entendido usted, hermano? Me dirá que sí. ¿La he entendido yo? Le digo que sí. Pero basta con entender, con saber, con poder comprender cuál es la voluntad del Señor. No basta con eso. Repito, porque el siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se apercibió ni hizo conforme a su voluntad, será castigado y no poco. Dice mucho. Así es también, hermano, en nuestra vida cotidiana. Si mi padre me dice que haga algo que es beneficio para mí y yo hago lo que yo quiero, consecuencia me va a traer. Así también es en la vida del cristiano. La voluntad del Señor es una y esa es la que debemos de nosotros seguir. Hermano y hermana, que este mensaje quede grabado en nuestro corazón para cumplirlo no la otra semana, no mañana, para cumplirlo hoy y cada día que el Eterno nos dé la vida. Exclamemos lo que exclamaba el salmista. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios. Eso es lo que clamaba el salmista y confiamos en un solo Dios, creemos en ese Dios eterno y debemos de pedirle también a Él, enséñanos a hacer tu voluntad. Hermano y hermana, que la gracia del Eterno y la paz de Cristo quede con vosotros. Amén.